UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Todos los colectivos miden la gloria profesional en la consecución de una meta. Los escritores sueñan con el Nobel, los actores con los Oscar, los atletas con las medallas y los arqueólogos aspiran a entrar en las enciclopedias como descubridores de una ciudad antigua, una de las tantas que llevan siglos en paradero desconocido. La última en dar la cara nos lleva al corazón de la península ibérica, concretamente al Valle de Lenares, donde la investigadora Sandra Azcárraga ha localizado sobre un cerro la fundación más antigua de la Complutum romana. Les propongo algo, un paseo, un recorrido por los vestigios históricos del Cerro de San Juan del Viso, pero no un paseo arqueológico al uso por sus cimientos, sus calles o sus mosaicos, sino un viaje a las alturas del cerro. El mismo lugar desde el que la doctora Azcárraga ha logrado resucitar, gracias a la fotografía aérea, la primitiva Complutum. Para conocer el descubrimiento nos acompaña hoy la protagonista del hallazgo. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, Daniel. Encantada. Cuéntanos, ¿de dónde nace esa motivación inicial tuya por acercarte al Cerro de San Juan del Viso y cómo has llegado a descubrir? ¿Qué precedentes has encontrado? Pues en principio mi interés por el Cerro del Viso nace porque yo estoy vinculada a Alcalá de Henares, soy de allí. Entonces la carrera la estudié allí y empecé a investigar sobre el tema de la romanización, excavando en distintos yacimientos arqueológicos de la zona, como empecé haciendo excavaciones de estudiante en Complutum, en la Complutum del Llano, y luego me vinculé durante muchos años a otros yacimientos, como el Llano de la Horca, que está en Santorcaz, que mostraba ya las trazas de los inicios de la romanización, materiales carpetanos, materiales prerromanos, junto a importaciones romanas de época republicana, que estaban indicando la penetración de los ejércitos romanos y la romanización en este interior del Valle de Lenares, que era una zona, por otro lado, muy poco conocida en esta época de transición entre los momentos carpetanos y los momentos romanos. Se conocía poquito. Realmente, historiográficamente, en cuanto al Cerro del Viso en concreto, sí que se conoce desde hace muchos siglos como yacimiento. Ya Ambrosio de Morales, en el siglo XVI, nos habla de diversos hallazgos de cerámica en lo alto del cerro y de algunos restos de piedras. Y no será hasta ya el siglo XVIII cuando Miguel de la Portilla, otro historiador, nos habla considera ya que la fundación de Complutum debió realizarse en lo alto del Cerro de San Juan del Viso. Él ya tenía claro que allí podría haberse fundado la primera ciudad, aunque también se conocían los restos de la Complutum del Llano. Después de ahí, las únicas excavaciones arqueológicas que se han realizado en el Cerro de San Juan del Viso las llevó a cabo Dimas Fernández Galiano en los años 70. Y él, en esa época, realizó varias catas en lo alto del cerro y en una de ellas documentó parte de las termas, parte del hipocaustum de unas termas, que él ya, solo con esa cata, ya consideró por el tamaño de las termas que podían ser unas termas públicas y, por tanto, pertenecientes a la primera Complutum. Él ya consideró que eso era la primera Complutum. Los materiales que él encontró, los encontró almacenados como preparados para montarse y trasladarse al llano. Él ya consideraba que, como no existían tampoco muchos materiales en superficie, como veremos en la foto aérea no se ven materiales prácticamente en superficie, solo algunos muy dispersos, la ciudad tuvo que ser desmontada y montada otra vez en el llano. Él encontró algunos materiales, como decía, amontonados directamente, pues tejas o distintos pavimentos amontonados recogidos, sacados de su sitio, tubuli de las termas, y él pensó que estaban preparados precisamente para eso, para trasladarlos. A partir de estas excavaciones de Dimas no se volvió a investigar directamente sobre el Cerro del Viso. Ha sido un yacimiento bastante olvidado durante todos estos años, 40 años casi, hasta que he vuelto, gracias a la investigación de mi tesis doctoral, que me centré en ello por el interés que suponía, como ya he dicho, la romanización en la zona del Valle de Lenares. El Cerro del Viso era uno de los yacimientos clave para investigar este proceso, ya que posiblemente se encontraba ahí el origen de la ciudad. Como no se volvió a investigar, la historiografía posterior ha tenido dudas sobre si realmente ese cerro se urbanizó por completo a la romana, si esas termas pertenecían realmente a una ciudad o si pertenecían a una villa. Ya con las imágenes que hoy vamos a ver, pues ya no queda dudas de que lo que Dimas proponía efectivamente era real, porque hemos documentado, el descubrimiento real es la documentación de la planta de la primitiva Complutum.
Efectivamente, Sandra. Bueno, vamos a ir viendo que la protagonista indiscutible desde el punto de vista técnico es la fotografía aérea. Pero cuéntanos un poco más sobre la disciplina, sobre la fotografía aérea, que por cierto tiene una procedencia del ámbito militar. Desde el punto de vista del soporte institucional y de las técnicas o el desarrollo de esas aplicaciones a la hora de interpretar las estructuras, ¿no?, que van apareciendo. Cuéntanos un poco más de la disciplina de la fotografía aérea, por favor. Bueno, la fotografía aérea, como ya sabéis, pues se viene utilizando por los arqueólogos como método auxiliar para los arqueólogos para descubrir o para investigar yacimientos arqueológicos. En concreto, la fotografía aérea que yo he utilizado y que he analizado y donde se ven todas estas estructuras que decíamos, pues fue tomada dentro de un proyecto denominado PNOA, Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, que está financiado tanto por el Gobierno central como por las comunidades autónomas y que se dedica a, mediante vuelos, tomar fotografías de toda la superficie del territorio español para ponerlas a disposición de distintos usos, pues realizar cartografía, estudiar los suelos, los bosques, la red hidrográfica, etcétera, etcétera. Tenemos la suerte que esas imágenes las podemos consultar a través de Internet. Están disponibles a través de la página web del Instituto Geográfico Nacional, por ejemplo, con un visor concreto que se denomina Iberpix, y otras páginas como PNOA, otros visores como PNOA, que estos están más centrados en el análisis del parcelario agrario. Entonces tenemos distintas herramientas disponibles para todo el público que nos dan que, analizándolas y utilizándolas, podemos llegar hasta tomar medidas de las estructuras que podamos ver. El hecho de que hayamos tenido tanta suerte con esta foto, al revisar yo los materiales, la tesis la comencé no solo con la investigación de la fotografía aérea, también tenemos que apoyar la fotografía aérea con las prospecciones arqueológicas y con excavaciones si tenemos la oportunidad de hacerlo. En este caso, para documentar este yacimiento de San Juan del Viso, realicé 2 campañas de prospección arqueológica. En la primera de ellas fue antes de ver esta imagen, antes de que esta imagen estuviera disponible, es una imagen de 2009, y la segunda fue ya conociendo esta imagen y prospectando directamente sobre las zonas concretas en las que se veían estructuras en el aire. Entonces, ¿por qué podemos ver estas estructuras tan nítidamente desde el aire? Pues aquí se aplica un principio muy conocido en arqueología, que es el principio del crecimiento diferencial del cereal. Gracias a que el cereal crece con distinta intensidad, dependiendo de lo que tenga debajo, si debajo tiene suelos consistentes, muros o pavimentos, va a crecer menos, y si tiene sedimentos más profundos o huecos más profundos o patios o zonas que no están pavimentadas, pues va a crecer más. Esta diferencia desde el aire nos aporta una diferencia cromática. Entonces, lo que vamos a ver en la foto aérea son diferencias de color que nos van marcando por dónde iban las calles y por dónde estaban los edificios, los cimientos de los edificios o los restos que nos quedan de los edificios. Con tal nitidez que podemos distinguir plantas muy concretas de edificios, solo con verlas desde el aire, como iremos viendo. Ahora que citas la fotointerpretación, ¿no?, que esa ha sido tu gran labor, detectar desde el aire a vista de pájaro pues esas estructuras que vamos a ir analizando. Hagamos recuento de edificios y vamos a empezar de lo más antiguo a lo más moderno. Veo que al sur de ese cerro, del Cerro de San Juan del Viso, has localizado un oppidum, que sería, digamos, la evidencia arqueológica más antigua, y a una distancia no muy grande, un campamento militar romano. Por favor, analízanos desde el punto de vista de las estructuras vistas desde el aire y cómo se trasciende el dato para haber localizado el oppidum y el campamento militar que hay enfrente. Pues en este caso, bueno, primero llamar la atención sobre las medidas de la plataforma de San Juan del Viso. Son 70 hectáreas, es un cerro amesetado impresionante en tamaño. Dentro de esas 70 hectáreas, el oppidum lo hemos localizado en la zona sur del cerro, que ocuparía unas 6 o 7 hectáreas. En este caso, el oppidum no estaba sembrado de cereal porque los terrenos son del Ministerio de Defensa, ahí no había cereal. Para identificar aquí el oppidum utilicé, aparte de la fotografía aérea de 1956, en la que se veían varias líneas de bancal o de amurallamiento que podrían indicar que ahí habría una especie de oppidum, prospecté en el interior de este oppidum, con los permisos correspondientes del Ministerio de Defensa, y ahí es en la única zona en la que documenté materiales de la Segunda del Hierro, materiales carpetanos.
Con lo cual, combinando una cosa y la otra, pues se puede proponer de una forma más o menos coherente que ahí podría estar concentrada la población prerromana del Cerro de San Juan del Viso. 6 o 7 hectáreas es un tamaño más que suficiente para las poblaciones de esa época. Casualmente, no por casualidad, mejor dicho, no por casualidad, justo enfrente del Oppidum lo que nos encontramos, ya sí fotointerpretado en esta foto aérea del año 2009, una estructura rectangular de 1,5 hectáreas más o menos que se corresponde con un campamento. No por casualidad considero que estaría enfrente de este Oppidum prerromano, lo que también a su vez avalaría la existencia ahí de un Oppidum. Los romanos se pusieron en este cerro porque ya estaba ocupado previamente. El Oppidum considero que tiene una cronología de en torno al siglo II y I antes de Cristo. No he encontrado materiales anteriores a esa época en lo alto de San Juan del Viso. Por lo tanto, empieza a tener importancia como asentamiento a partir de esa época. Esto es curioso porque también siempre se había pensado que el Oppidum prerromano por excelencia era ese, pero solo se habita, parece ser, de momento, a partir de esa época, no más antigua. Tenemos otros yacimientos cerca que sí que están ocupados a partir del siglo IV, V, III antes de Cristo. Pero el Cerro de San Juan del Viso a partir del segundo, primero. Llegan los romanos y colocan un campamento enfrente. Para el campamento puede haber distintas explicaciones. No sabemos realmente, tendríamos que excavar y tendríamos que tener muchos más datos. No sabemos si se pusieron enfrente porque esa población estaba sublevada y fue una manera de controlarles, o fue todo lo contrario, que ya era una población amiga, estaban en un terreno pacificado, en un entorno pacificado, y simplemente se pusieron ahí como guarnición de control o como preparación de otras campañas militares. En cuanto a la cronología, la planta del campamento nos da algunas claves, que son tiene una de las esquinas redondeadas. Y esta tipología de campamentos empieza a generalizarse a partir de época de César. Entonces estamos hablando quizá de un contexto de las guerras civiles de entre César y Pompeyo, de los años 40 más o menos antes de Cristo. Entonces lo probable es que el campamento empezara o se construyera en torno a esa época. ¿Podría pertenecer a una época anterior? Es complicado, porque aunque las fuentes se ha venido repitiendo, que las fuentes mencionaban que Sertorio pasó por el cerro de San Juan del Viso, por la primitiva Complutum, comprobando las fuentes, leyendo a Tito Livio, no encontramos tal referencia, con lo cual no tenemos constancia de que Sertorio, entonces lo podríamos haber achacado a las guerras sertorianas anteriores, pasara por allí. La primera mención específica a Complutum y real en las fuentes es la que hace Plinio el Viejo y habla de Complutum como una ciudad estipendiaria. Entonces, ahora tenemos la duda de saber en qué cronología, en la cronología más o menos la tenemos clara, época de César, y saber si ese cerro estaba ya pacificado, si era una guarnición de control, si César estaba ahí, porque sí que sabemos que durante las guerras civiles César debió atravesar la península ibérica para moverse hacia el sur, que sí que había campañas, y debió atravesar el centro moviéndose hacia el sur, con lo cual es una posibilidad bastante plausible. Es curioso, tú has hablado de fuentes literarias ahora, Sandra, y yo voy a remitir a otra fuente literaria, o más bien un autor clásico muy citado cuando hablamos de temas relacionados con urbanismo y arquitectura, que es Vitruvio, ese referente arquitectónico por antonomasia del siglo I a.C., precisamente coetáneo de los hechos que tú has contado de Julio César. Volviendo a temas urbanísticos, todas esas pautas y consejos que nos traslada Vitruvio en sus 10 libros de arquitectura encuentran su proyección cuando uno estudia la planta del Cerro de San Juan del Viso. Me refiero a la situación, la ubicación del Cardus, el Decumanus, el foro, los templos. ¿Cómo podrías tú encajar este discurso, esta narrativa, con los hallazgos arqueológicos que en este caso han sido de fotografía aérea? Bueno, sigue bastante las normas vitruvianas. La ciudad está orientada con su cardo máximo y decumano máximo, no está directo, o sea, específicamente o concretamente o perfectamente alineada con el norte, pero más o menos es noroeste-sureste la orientación de la ciudad. Luego, por ejemplo, otra de las cosas curiosas que sí está orientada exactamente como Vitruvio dice es el teatro. El teatro lo encontramos en una localización que recomendaría Vitruvio con una orientación que recomendaría Vitruvio, por ejemplo. Y en cuanto a la trama urbana, pues vemos las calles perpendiculares y las horizontales, los jardines, los decumani,
están siguiendo un patrón concreto, un modelo de una retícula en damero que se denomina, y que empieza a generalizarse este modelo de retícula cuadrada, insulae cuadrada, de 35,5 metros por 35,5 metros, un actus de lado. Este modelo urbanístico, este modelo de planta, empieza a generalizarse a partir del siglo I a.C., con César, sobre todo, y ya se consolida con Augusto. Entonces, esto también nos podría dar una pista cronológica de estas primeras fechas de la fundación. Aparte de que tenemos que si el campamento debió ser de la época de César, una cosa importante y significativa es que el eje este del campamento discurre paralelo perfectamente, más bien el cardo máximo discurre paralelo perfectamente al eje este del campamento, con lo cual el campamento daría origen a la ciudad y se construiría con la misma orientación el resto de la ciudad que ya tenía en su momento el campamento. Entonces no pudo ser mucho más lejos, empezar a construirse la ciudad entre César y Augusto quizá. Y Sandra, respecto a espacios de culto o a templos que suelen estar ubicados en el foro de las ciudades romanas, ¿tienes algún tipo de evidencia a través de fotografía aérea de estos espacios sacros? Pues es curioso que la fotografía aérea en este punto sí que nos da una imagen muy nítida. Sí que parece distinguirse la planta de un templo de pequeñas dimensiones, justamente en la zona en la que se cruzaría el cardo máximo con el decumano máximo, lo que nos aportaría otra vez la pista para decir que esto pues, probablemente se corresponda con el foro de la ciudad. Entonces es curioso encontrarnos una planta tan nítida y sí que son templos característicos del siglo I después de Cristo. Encontramos ejemplos en Regina, por ejemplo, en Baelo Claudia. Sí, otras ciudades del entorno hispánico. Bueno, vemos que todos los espacios esenciales o prototípicos de una urbe romana, pues más o menos los has ido localizando. ¿Qué hay de las termas? ¿Hay espacios de termas en este cerro? ¿Públicas, privadas? ¿Qué puedes contarnos de las termas, Sandra? Como ya os he adelantado antes, las termas, unas termas constatadas son las que Dimas documentó a esa zona del Hipocauston, que eran bastante grandes, y él proponía como termas públicas. No están, casualmente, no están localizadas exactamente en la zona que hoy en día que yo propongo como templo, pero no están como foro, pero no están muy alejadas tampoco de esa zona. Otras termas que sí se pueden localizar gracias también a los restos que tenemos en superficie, un muro de Opus Caementicium, es el único resto que hoy en día en la superficie de San Juan del Viso podemos observar, unido ese resto a la fotografía aérea, la fotointerpretación. Sí que parecen existir otras termas de planta axial, más al norte de la ciudad, también alejadas del foro, pero que son de grandes dimensiones, unos 250 metros cuadrados más o menos. Entonces, de momento tendríamos 2 edificios termales bastante bien constatados. Una cosa curiosa sobre estos edificios termales es la documentación de algún material asociado al uso de las termas, que este fue encontrado en prospección. Como he dicho, no he excavado el Cerro del Viso todavía, pero sí lo he prospectado y encontré un fragmento de estrígile, que es un instrumento que se utiliza para una espátula que se utilizaba para quitarse los restos de aceites y para la higiene personal, sobre todo de los gimnastas. Empezaron los gimnastas en época griega a utilizarlo en las palestras, se asocia también a las termas. Como tenemos este fragmento de estrígile, no fue encontrado en las termas precisamente, lo encontré en la prospección de la calzada, pero al existir termas, pues es muy probable que podamos asociar ese instrumento al uso de estos edificios. Qué interesante. Seguimos en Arquiudima desvelando, desentrañando todos esos espacios que nuestra invitada de hoy, Sandra Azcárraga, ha logrado visualizar a vista de pájaro. Hemos repasado todo el urbanismo, el Cardus, el Decumanus, templos, otras distintas áreas como las termas, y también me consta, Sandra, que otro de los edificios que ha tenido respuesta desde el aire, digamos, ha sido una domus, que por cierto tiene ciertos paralelos con otra domus de la Complutum del Llano. ¿Qué podrías aportarnos sobre la construcción de esta construcción de la domus del Cerro de San Juan del Viso? La domus es otro ejemplo muy llamativo que en cuanto a fotointerpretación llama mucho la atención, porque tenemos ahí la diferencia cromática de las zonas más claritas que se interpretan con un menor crecimiento del cereal y las zonas más oscuras un mayor crecimiento, que se corresponden por un lado con estancias pavimentadas en el entorno de un patio central. Una domus podría ser de peristilo, por ejemplo. El patio central sin pavimentar y lo vemos más oscuro, y las estancias pavimentadas y los pasillos de alrededor
estarían algunos solados con materiales más contundentes y otros menos, por eso se ven más oscuros en la imagen. Sí que es muy parecida en planta a la domus que tenemos en la Complutum del Llano, la Casa de los Grifos, aunque es de menores dimensiones. Pero la planta es muy parecida. Esta tendrá unos 560 metros cuadrados más o menos. Y es curioso ver, pues eso, la exactitud de la imagen, la precisión con la que podemos tomar ciertas medidas y decir ciertas cosas. Sí, este es un buen ejemplo. Hay otra serie de imágenes que realmente no necesitan explicación y me estoy refiriendo a la del teatro. Si uno coge la planta del Cerro de San Juan del Viso, si algo tiene claro es que esa evidencia es incontestable. Y bueno, me gustaría también que nos explicaras un poquito cuáles son las peculiaridades constructivas y topográficas de este teatro y también qué se esconde detrás del discurso propagandístico de la construcción de un teatro en una ciudad romana, Sandra. Pues un teatro, como bien dices, tiene ya por sí mismo una imagen propagandística muy fuerte. Es el ejemplo del Imperio Romano. O sea, un edificio contundente que no deja lugar a dudas de la superioridad del nuevo imperio que está romanizando ya esta zona del interior peninsular. El hecho de que exista este edificio aquí pues es bastante importante, ya que sería quizá el primer edificio documentado en la Carpetania. Tenemos otro probable en Toledo, que no está totalmente contrastado. Sería quizá entonces el segundo teatro de la Carpetania, con unas dimensiones bastante considerables, unos 40 metros de diámetro. En la ortoimagen se distinguen muy bien todas sus partes. Se distingue la cávea, el graderío, más clarito, puesto que esto sería bastante contundente, estaría muy bien pavimentado, muy bien cimentado, mejor dicho. La orquestra, el aditus, que es el pasillito que va por delante, el frente escénico, la escena, se distinguen perfectamente todas estas partes del teatro en la ortoimagen. Estas medidas además coinciden exactamente o bastante exactamente con otro teatro documentado en la península ibérica, que es el de Acinipo, que está en Ronda. No solo en medidas y en planta, sino también en localización. Es curioso porque normalmente lo que solemos pensar es que un teatro en lo alto de un cerro pues es un poco a lo mejor más difícil de construir justo en la meseta, ya que si tenemos un cerro lo lógico es utilizar las laderas para aprovechar el graderío, para recrecer el graderío utilizando las laderas. Pero esto no es una contradicción. Tenemos el Teatro de Acinipo en lo alto de un cerro y tenemos el Teatro de San Juan del Viso en lo alto de un cerro. Que hoy en día veamos el cerro plano no quiere decir que en su momento existieran diferentes concavidades en el cerro y que se utilizaran estas concavidades para cimentar parte del graderío en un desnivel de estas características y luego recrecer el resto. Y luego, pues, el teatro, hay que pensar también que no es solo un edificio para las representaciones públicas, sino que sería sobre todo un edificio también para aspectos políticos y para crear un nexo entre el gobierno civil y el gobierno municipal. Hay que pensar también que esto sería pagado por personas que vivieran en este cerro de San Juan del Viso, que estarían demostrando su favor, su anexión a la política imperial. Los evergetas de turno serían, ¿no? Los evergetas. Bien, Sandra, nos queda por analizar varios espacios que también son ineludibles en lo que es el repaso urbanístico de una ciudad romana. Me refiero a las murallas y a una de las estructuras más controvertidas, por lo que me has contado tú, en el análisis de estas evidencias arqueológicas. Me refiero a murallas, me refiero a la entrada monumental de la que ahora nos hablarás y me refiero también a ese tramo de calzada que desemboca precisamente en esta puerta, si puede llamarse así, que ahora nos vas a detallar tú. Cuéntanos estas tres evidencias, por favor. Bueno, el tramo de calzada también fue observado por Dimas Fernández Galiano cuando estuvo investigando en la zona. La calzada terminaría directamente en el cardo máximo, en el cardo máximo de la ciudad. La puerta principal, la puerta que he interpretado o he propuesto una posible interpretación, porque sí que es más controvertida de interpretar porque no está tan claro. Es un edificio de muy grandes dimensiones, tendrá como 40 metros de largo, es gigantesco. El único paralelo que se me ha ocurrido para interpretarlo, dado no solo las medidas, sino también la distribución y la localización de esta posible puerta monumental. Está orientada mirando hacia la calzada, con lo cual
todos los habitantes o toda la gente que llegara a la ciudad primitiva de Complutum vería esa monumental puerta nada más ir subiendo por la calzada. Entonces es probable, podría ser una de las explicaciones, es que fuera una puerta monumental. Algunos ejemplos de puertas monumentales, la puerta palatina de Turín, que sí que tiene unas medidas similares y una distribución similar. En cuanto a las murallas, pues en la fotografía aérea no hemos encontrado evidencias de la existencia de murallas, pero todas las ciudades romanas tienen una delimitación o un pomerium que debería estar marcado de alguna forma. En este caso no lo vemos en la foto aérea. Podría haber varias explicaciones, o que estuvieran hechas de piedra y todo ese material se ha expoliado, se ha utilizado para la construcción de la ciudad del llano y lo han desmontado directamente. Podría ser que fueran hechas de un material más perecedero que no ha dejado huellas. Sandra, muy interesante todo este repaso detallado que hemos ido siguiendo a través de los edificios y las construcciones, ¿no?, más representativas de la ciudad romana de la Complutum del Cerro. Pero ahora nos falta abordar un asunto que yo creo que merece una explicación. ¿Por qué se produce ese traslado, ese relevo urbano desde el Complutum del Cerro hacia el Complutum del Llano? Explícanos, ¿qué hipótesis habéis manejado con esto? Pues el traslado, principalmente, consideramos que el traslado, o sea, la importancia de las vías de comunicación que van por el llano, ya en la Vega de Lenares, empiezan a cobrar más importancia esas rutas de comunicación, que es la vía que comunicaba Caesar Augusta con Augusta Emérita, a partir del siglo I después de Cristo. Entonces, la importancia de esa ruta comercial, junto a la mayor facilidad en el acceso al agua, ya ponerse cerca del río Henares, junto también al lado de un vado, del vado que cruzaba el Henares, quizá el hecho de que ya existiera un culto a las ninfas en esa zona del llano, pues un poco todos esos motivos llevaron al traslado de la ciudad. Es curioso que sea, porque lo normal en la península ibérica hasta ahora en Hispania, lo que se documenta normalmente es el traslado, la bajada del cerro al llano, se corresponde con el traslado de una población prerromana, todavía sin urbanizar a la romana, entre comillas, al llano, para en el llano ya hacer una ciudad romana y gracias a poner ya estructuras públicas, etcétera, etcétera, conseguir así la municipalización, que fue, como ya sabéis, en época de Vespasiano. En este caso es curioso que se haga ya una ciudad romana construida con sus edificios públicos. En teoría todavía era ciudad estipendiaria, no era municipio romano, pero ya tenía edificios públicos. Que se traslada una ciudad ya construida romana a otra, o sea, por completo al llano. Eso es una cosa curiosa. Es uno de los aspectos llamativos, efectivamente, desde el punto de vista histórico, pero si algo hay llamativo en todo este análisis es que con apenas prospecciones y fotografía aérea, si te das cuenta, Sandra, nos has hecho pues un acercamiento a la ciudad bastante completo. Evidentemente aquí nos falta por abordar una cuestión que te la van a preguntar más veces y que es pregunta obligada, y es que no se han practicado excavaciones, por lo menos de forma sistemática, en el cerro. ¿Qué hay sobre el futuro de las excavaciones? ¿Qué perspectiva de futuro manejáis? Pues en este momento estamos trabajando en la presentación de un proyecto definitivo con diferentes especialistas, colegas, en distintos ámbitos para intentar realizar excavaciones en este cerro y comprobar si realmente todo lo que vemos desde la fotografía aérea se corresponde en la realidad con esto que decimos y poder fechar más exactamente, etcétera, etcétera. Tenemos el problema de que son terrenos privados por el momento y que siguen estando cultivados. También, al hilo de este tema, me gustaría llamar la atención del peligro que corren este tipo de yacimientos arqueológicos por el cultivo sistemático y el paso de los arados encima de ellos, que sí que se está desgraciadamente perjudicando bastante los restos que nos quedan. Y en ello estamos. Bueno, hay que encarar con optimismo, ¿no?, la posibilidad de que en algún momento se puedan practicar excavaciones en el cerro y sobre todo constatar que toda esa riqueza arqueológica pues se vuelve tangible, ¿no? De momento ya bastante tangible son estos avistamientos que has hecho desde las alturas, ¿no? Bueno, Sandra, primero te quiero felicitar por la gran investigación que has llevado a cabo. Recuerden que además está en formato tesis doctoral, ella ya ha defendido la tesis doctoral, está a disposición de todo el mundo, está publicada
publicación en las librerías, en las bibliotecas de nuestro país. Y bueno, como habréis podido comprobar, la primitiva Complutum del Cerro yo creo que se ha ganado el derecho a aparecer en los próximos planos o mapas de la Hispania romana como una ciudad que se ha incorporado, digamos, a ese elenco de ciudades que casi hemos recitado toda la vida como la tabla de multiplicar. Ahora hay que añadir una, la del Cerro de San Juan del Viso. Muchas gracias, Sandra, por haber descendido desde las alturas de la ciencia para acercarnos a esta primicia arqueológica que, recordemos, además no se ha producido de forma habitual, que es el azar, es el que suele intervenir en ese tipo de hallazgos, sino que aquí yo creo que han convergido varias circunstancias. Por un lado, tu pericia visual a la hora de interpretarlo, obviamente los amplísimos conocimientos históricos arqueológicos y el acierto y el buen hacer de la gran investigadora que eres. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a Sandra, muchas gracias también a Mar de los Santos y Alejandra González en el control, y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de la serie Arcudina. Muchas gracias, hasta pronto.